Aprendamos juntos cómo tener una vida saludable con nuestra pareja y con nuestros hijos. Vida saludable con el Dr. Dan Díaz empieza ya. Buenos días y bienvenidos a la vida saludable con Dr. Díaz. El tema de hoy es una que es muy difícil para la mayoría de gente pensar en esto, pero es algo que es importante, preparando para la muerte. Y pensamos que eso es algo para la gente de edad, ancianos, que ese es cuando deben de pensar de eso, pero en verdad necesitamos hacer los planes antes, mucho antes, porque esto puede afectar a cualquier edad, a cualquier etapa en la vida de uno. Pero más cierto, es importante cuando alguno tiene enfermedades que pueden tomar la vida de uno, cáncer, diabetes, enfermedades de corazón, de los pulmones. Hay diferentes condiciones que puede afectar la vida de uno, y es cierto que algún día van a morir, pero en verdad estamos todos aquí para el fin de la vida. La vida es muy corta, nacemos y vamos a morir, eso sabemos, pero mucha gente evita hablar de la muerte o de hacer preparaciones, y lo triste es si uno no ha hecho planes, no ha hablado de ese tema con sus familiares, su pareja, con amistades. Llega la muerte y esa persona deja la familia confusada, no saben qué planes deben de hacer, en dónde van a enterrar el cuerpo de su familiar. Hay muchas cosas que no saben porque nunca han discutido, nunca han hecho planes. Pues es algo que voy a hablar ahora porque es un tema importante. Ahorita muchos de ustedes ya saben porque han tenido familiares en esta etapa del COVID, gente que se ha enfermado seriamente o han muerto. Y eso es cuando, si han hecho planes, ya saben los deseos de esa persona, es mucho más fácil para la familia saber cómo tratar, cómo celebrar la vida de esa persona en su funeral. La Universidad de California en Los Ángeles ha hecho una lista preparando para la muerte de uno. Y me cayó muy bien porque la lista incluye cosas que hay veces que no pensamos antes de hacerlo o de cómo prepararnos. Esa es una lista que se puede encontrar en el internet y es por la Universidad de California en Los Ángeles. Es preparando para su muerte, una lista personal. Y allí en la lista hay diferentes factores que uno debe de pensar o considerar cuando empieza a hablar de su salud, de la última etapa de su vida. Y toma tiempo, como todo, toma tiempo y energía para hacer las cosas o de pensar de estas cosas o discutir con familiares o pareja de qué desea uno en esa etapa de su vida, la última etapa. Pero es importante, y voy a discutir esta lista, diferentes partes de la lista, para que piensen de cómo prepararse para esta etapa.
Porque en verdad todos vamos a llegar a este punto, y de no hablar de esto con sus familiares, su pareja, sus amigos, no ayuda, no les ayuda a ellos pensar de esto, porque eso es algo importante, esa etapa, y de cómo celebrar la vida de uno, porque en verdad, cuando pasamos de este mundo, queremos que la gente que se quede atrás, que no vivan su vida, no van a vivir su vida con tristeza y desesperación. Y es importante que ellos sepan de nosotros que queremos celebrar esta etapa y dejarlos a ellos bien. El primer parte de esta lista es de comunicaciones personal con su familia y sus amigos sobre su salud y el tratamiento de su salud. Y es como dije, mucha gente tiene condiciones médicas. Cuando llegan a cierta edad tienen problemas de corazón, de diabetes, cáncer, derrames, diferentes cosas que les ha afectado, o tuvieron una trauma de accidente que los dejó incapaz de ciertas áreas. Entonces es importante discutir con la familia o con sus amigos, muy directo, muy honesto, de qué piensa de su tratamiento en la última etapa de su vida. Y discutirlo francamente, porque es, como digo, es algo muy difícil, pero uno reconoce lo que quiere a ese tiempo en su vida. Y es importante que sepan sus familiares, sus amigos, sus deseos, para que no lleguen a ese punto como usted y tan confusados, no saben qué hacer. Y no solamente son las personas que tienen condiciones ya, pero en la edad avanzada empezamos a ver condiciones que no teníamos antes en la vida, pero ya llegando a ese punto en la vida empezamos a enfermarnos. No podemos caminar tan rápido, tan bien como más joven. Gente se cae, se daña, y eso les trae cambios en su vida médicos. Hay dos formas que son muy importantes cuando llega a ese punto. Y hay mucha gente que no ha pensado de esto porque no quieren pensar de la muerte, pero la directiva avanzada es una forma que ahí uno nota sus deseos de tratamiento. Y es importante porque cuando llega al punto que esa persona está en el hospital, ya en la última etapa de su vida, ya sabemos que no van a durar, van a morir, y tienen días, meses, semanas para seguir viviendo, y son incapaces de hacer decisiones en ese punto. Si la familia sabe de los deseos de esa persona claramente, pueden enforzar eso con los doctores, el hospital. Y ahí es donde uno nota si cuando llega a ese punto que está con menos capaz de ayudarse ellos mismos, ¿qué quieren? Yo discutí esto con mis papás cuando estaban de mediana edad, de 50, 55, y nos sentamos y hablamos de esto, qué fueron los deseos de ellos. Lo que faltó es que todos mis hermanos, hermanas, no estuvieron ahí con nosotros. Los invité, pero muchos de ellos no querían estar ahí. Dijeron que mejor que yo lo arreglara con ellos, pero ya después hablé con ellos sobre los deseos para que estuviéramos de acuerdo con los deseos de mis padres.
Y ahí me dijeron muy claro ellos que si llegaban al punto que no podían tomar alimentos, no podían ya sostenerse, que no querían que usaran tubos, entubarlos para que pasaran alimentos así. Ellos decían que no querían eso. Y también me dijeron claramente que si llegaban al punto de perder conciencia, no querían que usaran máquinas para mantenerlos vivos, que ellos no querían estar así, conectados a máquinas para respirar o para el corazón. Ellos pensaban que querían ir en paz. Eso es algo que me dijeron claramente. Y que ya cuando llegaban a ese punto que no podían tomar alimentos, que los dejáramos ir en paz. Y que ya no más que les dieran medicamentos para que el dolor estuviera muy fuerte. Y eso notaron también. Hay formas que uno puede conseguir del estado donde está uno, que ahí pueden completarlos. Se puede buscar en el internet del directivo avanzado, y ahí hace preguntas y uno puede notar los deseos de uno. Y eso, cuando va con su doctor, le puede dar una copia de eso, de esa forma, y ya sabe el doctor los deseos de uno. Pero acuérdense, doctores, el trabajo de ellos es para mantener la vida de uno. Y eso encontré con mis papás cuando llegaron al punto que ya estaban inconscientes, no podían hacer decisiones. Y soy un hijo de 7 niños, y yo soy el hijo más grande y tengo 6 hermanos y hermanas. Y cuando estuvieron con mi papá en el hospital, estábamos ahí cada 2 horas cambiábamos de responsabilidad para estar con mi padre cuando estaba inconsciente, ya después de su cirugía. Y una noche, cuando estaba mi hermana, una de mis hermanas con mi papá, tuvo un ataque de corazón y fue muy fuerte, y el doctor dijo que de cierto le iba a dar otro ataque de corazón, y qué queríamos que hiciera el doctor, o qué fueron los deseos de mi papá. Y la hermana que estaba allí era la única de los 7 que estaba contra lo que querían mis papás. Ella le dijo al doctor: no, sostenga la vida de él de cualquier manera, no quiero que se muera. Y teniendo allí el doctor en el cuarto una copia de la directiva avanzada de mi papá, fue contra eso. Y cuando yo llegué al hospital, ya cuando me notificaron que lo que había pasado, llegué yo y le dije al doctor: no, lo que dice mi hermana no está bien, yo estoy encargado. Mi papá también hizo un testamento que es una forma también que el poder notarial para la asistencia sanitaria, y mi papá me puso a mí encargado de su salud, su tratamiento de salud, si él llegaba al punto que no podía hacerlo. Y yo le dije al doctor, y tenía esa forma también, se lo enseñé, y ya le quitaron las máquinas que estaban sosteniéndolo, porque el doctor dijo: ya no va a recuperar. Las máquinas nomás lo van a tener vivo por un tiempo. Y le dije: eso no es lo que quería mi papá. Muy claro me había dicho, y él y mi mamá. Y yo respetaba los deseos de ellos. Ellos es lo que querían. Le quitaron las máquinas, y no el tubo que le habían puesto. Y él se fue en paz 3 horas después. Y eso fue duro para mi hermana, la que estaba ella quería que vivieran ellos,
Y eso eran sus deseos, los deseos de mi hermana, no fueron los deseos de mis padres. Los otros hermanos estaban de acuerdo con los deseos de mi papá. Eso era importante, y por eso ustedes necesitan no solamente hablar con sus hijos, sus amistades sobre sus deseos, pero también tener las formas, la directiva avanzada y el poder notarial para la asistencia sanitaria. Esas dos formas van a ayudar en ese punto en su vida, ya cuando van a morir, para que vayan en paz. Y eso es importante para todos, porque cuando pensamos en muerte, la mayoría de gente quiere ir en paz, no quieren sufrir ya a ese punto. Y imagínense de estar mantenido vivo por máquina, sin posibilidad de estar consciente otra vez. Eso es algo que es necesario pensar. Y a la misma vez, si usted es el tipo de persona que dice, quiero que usen cualquier tratamiento para mantener mi vida, no quiero que paren el tratamiento de medicamentos, de entubarme, de máquinas para mantenerme vivo. Si usted es el tipo de persona que quiere usar cualquier manera de sostener su vida, ahí en la directiva avanzada va a apuntar eso para que sepan sus familiares, los doctores, qué son los deseos. Uno tiene que ser muy claro en su mente de qué son sus deseos y ser abierto para discutirlo. Y hablar francamente con todos sus hijos o su pareja para que ellos estén de acuerdo con los deseos de uno. También otra cosa que está en la lista de preparándose por su muerte es de consideraciones personal. Porque en ese punto, ya cuando llegamos al punto que nos han dicho el diagnóstico y qué esperar en esa etapa de su vida, si ya dice el doctor que solamente tiene 1 o 2 años para llegar a muerte, uno tiene que pensar de qué son sus pensamientos sobre morir, porque es como digo, mucha gente nunca piensa de eso porque no quieren pensar de muerte, quieren pensar solamente de su vida, de vivir, de salir, de disfrutar la vida. Y eso es importante también, pero la muerte viene y tenemos que pensar de eso. ¿Cómo pienso yo de la muerte? ¿Es algo feo? ¿Es algo que nunca se debe de hablar? ¿O es algo natural, normal? Todos vamos a llegar a ese punto. Y ya cuando estamos en cierta edad, vamos a ver las amistades, los familiares que van a pasar de este mundo, y eso nos trae los pensamientos de muerte. ¿Cómo va a ser mi vida? Y mucha gente que no ha sido muy acercado a su religión, a su iglesia o a la vida espiritual, solamente vivían para cada día, para el dinero, para el poder, y nunca pensaban de ir a misa o de acercarse a la iglesia, a su comunidad espiritual. Empiezan a pensar de eso o están confusados. ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo en este punto de mi vida ser espiritual? Y eso es cuando uno debe de pensar,
necesito hablar con el pastor de la iglesia más cerca de donde vivo yo, o hablar con familiares que están más acercados a la iglesia, que pueden guiarme un poco. Y eso es algo donde uno se puede abrir a hablar de eso, porque eso pasa. Hay gente que ha vivido su vida solamente para ellos y su dinero, su poder, su trabajo, y nunca se han acercado, nunca han hecho el tiempo para la vida espiritual. Eso pasa cuando llegamos al punto que ya sabemos que la vida va a terminar. Empezamos a pensar de la vida espiritual. Y eso es importante. Hablar con pastor, familiares que están acercados a la iglesia, eso sería importante para prepararnos bien. Otra cosa que podemos pensar en considerar la muerte de uno mismo es ayuda psicológica, emocional, que a lo mejor necesitamos hablar con un consejero sobre la vida espiritual, o hablar con un especialista, psicólogo, consejero, que puede ayudarnos a encontrar la muerte sin tanto miedo, para calmar ese miedo que hemos tenido por toda la vida. Y otra cosa que que está en la lista de pensar es, hay algo que no ha enderezado con mi familia, con mis amigos, amistades, con los compadres, con mi pareja. Hay algo en la vida que no ha enderezado, no ha cambiado, algo que falta en esas relaciones. Y piénselo, sería buena idea que en este tiempo, ya sabiendo que no tiene tanto tiempo para durar, enderezar esos problemas, de hablar honestamente, francamente con esas personas, que para tener un paz, ya que ya me voy a ir y con esa gente que sería importante en mi vida, ya dejé todo bien. Otra cosa que está en la lista, que hay veces que no pensamos, que de comunicarnos por carta escrita o teléfono con gente que hemos conocido en la vida, que hace tiempo que no hemos conectado con ellos, que ya sabiendo que no hay tanto tiempo, hay veces que eso es importante, comunicar con ellos, que hablar del pasado, de revisar esas etapas en la vida que fueron de alegría, que amistades que eran importantes en esa etapa del pasado. Eso sería importante, que hablar con ellos, comunicarse y dejarlos saber qué importante ellos fueron en su vida. Y eso es algo que va a llevar con usted. Otra cosa en la lista es que hacer paz con las personas que hemos ofendido en la vida, o que nos han ofendido a nosotros de alguna manera. Y eso ha cortado la relación con ellos, y que es importante comunicar con ellos, o también con las personas que han sido importantes en su vida, que le han dado cariño, amor, y que usted les ha dado a ellos también ese amor y cariño. Y a veces que no hemos hablado de eso con ellos, que los vemos seguido, pero no hemos expresado qué tan importante, cuánto amor y cariño tiene usted para ellos. Este tiempo
de reflejar en eso es importante, de pedir que esas personas que los han ofendido en el pasado, de decirles que ya no carga ese enojo con ellos y que pide perdón de ellos si es necesario porque usted los ofendió, o que decirles que te perdono por lo que has hecho contra mí en la vida y quiero dejar eso atrás. Si usted ofendió, puede pedir perdón o les puede dar perdón a las personas que los han ofendido, ya dejar el plato limpio con ellos. Y con las otras personas que son preciosos en la vida de uno, pero no hemos mencionado eso por tiempo o nunca, es importante decirle a ellos, gracias por estar en mi vida, pues fuiste tan importante y no sé si te ha dicho qué tan importante fuiste en mi vida y te quiero mucho, o te amo porque me has dado el apoyo emocional para seguir mi vida bien, y eso te doy las gracias y tengo el amor y cariño para ti. O simplemente para despedirse uno de ellos, decirles, en este punto de mi vida necesito despedirme de ti porque ya no tengo mucho tiempo y quiero que sepas que pienso mucho de ti y me vas a hacer falta y me voy a despedir de ti porque esto sería la última vez que hablamos o que nos vemos. Eso es importante también, pensar de qué personas necesito despedirme, decirles que les amo o que fueron muy preciosos en mi vida. Ese es el único tiempo que vas a tener para darles eso, para que ellos, cuando piensen de ti después de tu muerte, van a pensar bien. No van a estar tristes porque van a saber que ellos fueron importantes en tu vida, los querías mucho. Y tuviste el tiempo de despedirte de ellos y darles la oportunidad de hablar contigo. Otra cosa que es importante pensar cuando estamos pensando de la muerte de uno mismo es de las cosas, en inglés se dice el bucket list, esa es una lista de las cosas que uno quiere cumplir en la vida, deseos que quería cumplir en la vida. El viaje a Europa, a Roma, de llevar la familia en vacación a un lugar especial. Y esa lista para muchos es importante. Tenemos 10 cosas o 20 cosas ahí en la lista que queríamos cumplir en la vida, pero ya sabiendo que el tiempo es corto para llegar a la muerte, es importante pensar qué son las cosas que quisiera hacer con el tiempo que tengo, a dónde quiero ir o con quién quiero estar, dónde sería importante vivir el resto de mi vida. Y eso es algo que uno tiene que revisar y pensar de, bueno, tengo 1 año, tengo 2 años, tengo 6 meses de vida. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo más importante? Y en vez de las 10, 20 cosas que quedan, uno puede pensar de una cosa, 2 cosas, 3 cosas que necesito hacer durante este tiempo y hacerlo. Eso es algo que uno puede hacer para sentirse
bien en dejar este mundo completo. Y esta cosa seguida, este punto seguido es importante también porque muchas veces esto vemos que los papás mueren y dejan la casa, dejan sus muebles, su carro, su otra propiedad y no tenían el último testamento y los hijos están ahí con todas las cosas, dinero, cuentas, todo de sus papás y tienen que encargarse ellos de vender la casa o quién va a recoger cualquier mueble o propiedad de ellos, dinero, cómo se va a dividir. Y eso causa pleitos, disgustos y sería mejor que las personas, y esto no necesariamente es porque uno va a morir en 6 meses o un año, pero ya cuando llega a cierto punto en la vida, uno tiene que pensar, estas cosas no me puedo llevar conmigo, los muebles, la joyería, las cosas que tengo que, posiciones, libros, música, cosas que fueron importantes en mi vida. Necesito pensar de quién quiero regalar con esto. Sé que tengo un nieto, sobrino, sobrina, alguien que yo sé que si les doy esto, lo van a apreciar. Eso es algo importante para ellos también. O este amigo, le encantaba los discos de música que tengo y se los voy a regalar. Y eso sería un plan mejor, de ya antes de que llegue al punto que va a morir o la muerte está muy cerca, es empezar a regalar las cosas de uno que fueron importantes a otros. O si no es algo que puede regalar, que ya lo puede donar a cualquier grupo en la comunidad que puede usarlo para mejorar la vida de otros. Que es como digo, esas cosas que tenemos no las podemos llevar con nosotros. Y en vez de dejarlos para que causa pleitos, conflictos entre sus familiares, es mejor empezar a hablar con sus familiares y darles lo que ellos gustan, los recuerdos de la vida que tiene uno para darles a ellos. Y eso sería algo muy importante. Y las cosas que también uno necesita pensar de hacer su testamento final, de quién va a recibir la casa o cómo se va a dividir la casa, hablar directamente de eso, escribirlo o ir con un abogado que haga su testamento final. Eso sería importante porque eso es lo que causa problemas. Y discutirlo cuando vaya con el abogado, que vayan los hijos también, para que ellos sepan lo que está ahí en ese testamento. Eso sería importante. Y como digo, si uno no tiene, si uno hace el plan de darle fotos, música, cosas que fueron especiales en la vida de uno, a sus hijos, a sus amistades, eso es algo que puede ser uno antes de muerte. Y no hay pleito después, porque usted ya lo regaló, ya lo dio. Y ese anillo, los aretes, algo que fue especial para usted, se lo dio a la hija, la nieta, sobrina, alguien que usted sabe que va a apreciarlo. Lo puede ser antes de muerte. Y así hay menos conflicto, menos pleito después.
Y lo importante, otra cosa, cuando da fotos a sus hijos o familiares, darles los nombres de las personas, porque yo tengo 2 cajas grandes aquí en la casa, porque cuando murieron mis suegros dejaron una cantidad de fotos y algunos podemos saber quién son las personas en las fotos, pero hay otros que las fotos ya tienen 80, 90, 100 años y no sabemos quién son las personas en las fotos. Sabemos por algo en el foto que es en México, pero no sabemos en dónde y quién son. Eso es importante cuando usted va a dar fotos a sus hijos y no esperarse hasta que ya muera y ellos reciben la caja de fotos y no saben quién son y está confusado qué voy a hacer con estas fotos y quién debe de recibirlos. Si usted va a dar fotos a sus hijos, que se sienten a hablar de eso, darles nombres, notarlo ahí en el foto, para que ellos sepan. Eso hace esas fotos o esas cosas que les da más importante. Y esto no aplica tanto a la gente de edad, pero hay veces que sí, en ciertas condiciones. Si usted está encargado del cuidado de sus nietos o de otros familiares que usted los recogió y están con usted, necesita pensar del futuro de esos niños, adolescentes, jóvenes, y hacer planes legales para ellos. ¿Quién los va a recoger después de que usted muere? ¿Quién se va a encargar? Y eso es importante, si no, va a estar en las manos de quién. Eso es importante. Y eso aplica con ciertas personas de edad que han tomado la responsabilidad para sus nietos o otros familiares. Otra cosa que no pensamos claramente es de todos los papeles, documentos que son importantes. Si no preparamos algo a alguien en la familia, uno o dos de los hijos que van a saber dónde quedan documentos de seguro social, del funeral, funeraria, o si ya prepagó el funeral, deben de saber, alguien tiene que saber en dónde están los documentos para eso. Y eso es importante, que usted haga el plan de cosas como el título del carro o de la casa o de propiedad, dónde los tiene guardados, para cuando llega a ese punto ya sabe que sus hijos, uno o dos de sus hijos saben en dónde están esos documentos. Una cosa que mucha gente no piensa es que no tiene que esperar hasta la muerte que los hijos vendan las cosas que tiene uno. Usted puede venderlos antes. Si tiene bastante cosas en su casa y ya está haciendo los planes para desquitarse de eso, puede venderlos, puede donarlos. Y eso es importante también. ¿Qué puedo vender o donar antes de la muerte? Y hablar con sus hijos. ¿Alguien desea este mueble, esta cosa que tengo, que pienso de venderla o donarla? Y eso pasa. Y eso es importante también pensar. Si uno tiene gatos, perros, pájaros, algo ¿quién va a cuidarlos ya después de la muerte de uno? ¿Quién se va a ser responsable de esos animales? Necesitamos pensar y hacer planes para eso también.
Y otra cosa también, si tenemos proyectos que queríamos terminar y no hemos llegado a ese punto, ¿cómo podemos arreglar eso? ¿Quién podemos darle ese proyecto que ellos pueden terminarlo? ¿Sería algo en la casa o en la comunidad? Eso es algo que necesitamos pensar, hacer planes para eso. Y si tenemos nietos, sobrinos, primos, alguien en la familia que queremos darles consejos, eso los podemos hacer en carta o por video. Hoy en día uno puede hacer un video por su teléfono, por su iPad. Usted puede dejarles mensajes o darles sus consejos por video o en carta. Eso es algo que podemos pensar para que ellos tengan eso en el futuro. Cuando falleció mi esposa hace 14 años, fue un accidente de repente, pero ella había pensado de esas cosas de que hablo yo, la muerte, cómo hacer planes. Y ella había dejado notas de cariño y amor para mí en diferentes partes de la casa. Ella sabía que algún día iba a encontrarlos, y ya después de su muerte, en el año después, estaba moviendo cosas y limpiando, y encontraba las notas de cariño y amor que me dejó. Y eso nunca piensa uno que sería importante, pero sí es, porque fueron recuerdos que me daban a veces tristeza, pero también me daba alegría que fui tan importante para ella en su vida y que me quería tanto. Eso es algo que uno puede pensar y hacer. Otra cosa que hacer los planes para su funeral. Mucha gente no piensa de hacer eso, de hablar francamente con sus hijos, con sus amistades, sobre la muerte y qué viene después, o que ya en ese punto de muerte que ya va a terminar, ¿quién quiere que esté con usted en ese punto, ya cuando está al punto de fallecer? ¿Quién quiere que esté allí con usted? Hable con sus hijos sobre eso, para que ellos sepan. ¿Quién necesita notificar que ya mero llega a ese punto para que los inviten a estar allí con usted? También quiere que lo toquen o le hablan en ese momento ya cuando va a fallecer. Y cómo quiere que sea, si es en la casa, ¿dónde quiere estar? ¿En qué cuarto? ¿Qué quiere allí? Fotos, video, música, algo que es necesario. Y es posible que ya perdió conciencia, pero ya sabemos que gente que ha perdido conciencia todavía oyen, y ellos pueden oír, pueden oler, y eso es posible que esas cosas en el cuarto uno necesita para sentirse en paz. Y especialmente música. Cuando mi mamá estaba al punto de morir, ya sabíamos que ella iba a morir, estaba inconsciente, ya había estado así por una semana inconsciente, ya no comía, ya no pasaba nada en su cuerpo, y ya no podía ver, ya estaba casi muerta. Pero yo les dije a mis hermanos que estaban ahí con ella, nos juntamos alrededor de la cama de ella y les dije, vamos a cantar una canción favorita de ella, que fue Un día a la vez.
Esa era una canción que le encantaba. Un día a la vez empecé a cantar y ellos cantaron conmigo y estábamos sorprendidos cuando ella empezó a cantar también. Ella cantó con nosotros, luchaba para cantar, pero lo hizo. Y 2 minutos después falleció. Ya sabemos que todavía inconsciente pueden oír, pueden pensar y es lo que pasa. Música sería importante y hablar. Y si usted quiere música, quiere ciertas cosas, tiene que decirle a sus hijos. Y si quiere fallecer en su casa, diles para que ellos... Ahora, hoy en día con hospice, esa es posibilidad que uno puede fallecer en su casa y esté su familia con usted. La otra cosa que es importante discutir es funeral, los planes. ¿En qué iglesia quiero que tengan los servicios de rosario, de misa? Eso es importante. ¿Y en qué funeraria quiero estar? Todas son las cosas que uno puede arreglar antes. ¿Y en qué cementerio voy a estar? Y comprar la tumba ya está hecha esto, ya está hecho todo. Y uno puede encargarse de eso otra vez para tener menos conflicto y problema para los hijos. ¿Qué vestido, qué traje quiero que le pongan cuando esté en el funeral? ¿Qué canciones quiere que usen allí en la misa o que toquen allí en el rosario? O en el obituario que sale en el periódico, ¿qué quiero que digan de mí? ¿Qué quiero que recuerden de mí? Y más de tiempo les digo a la gente, sería importante que usted lo escribe antes, las cosas que quiere que estén allí sobre su vida, dónde nació, porque hay veces que los hijos ni saben dónde nació o los nombres de sus papás, y eso es que lo ve muy común en obituarios, que ahí se nota quién fueron los padres, cuándo nació y en dónde, y qué fueron las cosas más importantes que cumplió en su vida. Eso es importante pensar que yo tengo un grupo de colegas que nos juntamos una vez por mes y ya todos estamos entre la edad el más joven tiene 70 años, el más anciano es 85, todos estamos en esa etapa de la vida y hemos hablado de escribir cada uno de nosotros el obituario y discutirlo ahí en el grupo. Y hablamos de la muerte. Las cosas que les ha mencionado ahora son cosas que hemos hablado ahí en el grupo, que los pensamientos, la vida espiritual, cómo queremos el funeral. Y algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de perder familiares, padres en la vida, y ya sabemos que los problemas, pero también lo bonito que puede ser en esa etapa de la vida. Pero a discutir esto, las ideas que tiene uno sobre su funeral, las flores que quiere, la música, el rosario, quién va a celebrar la misa, eso es importante. No terminé de hablar de todo en la lista de Preparando para la Muerte, pero quisiera seguir este tema en el programa siguiente, hablando de esto con ustedes para que les ayude a guiar esta etapa de su vida bien. Porque de no hablar de la muerte no va a cambiar, vamos a llegar a ese punto. Y si preparamos la familia y amigos
sería mejor. So, y eso es importante. Yo perdí a mi esposa y ella y yo habíamos hablado de la muerte, funerales, cómo queríamos celebrar ese punto en la vida. So, cuando ella falleció, fue un accidente, de repente no esperábamos eso, pero ya después yo sabía qué música, quién debe estar allí. Ella quería mariachis. Teníamos amigos que escribían música, eran cantadores y ellos estuvieron ahí celebrando la misa con nosotros. Y el funeral fue algo importante, era una celebración de su vida y eso fue algo que me dio alegría, que ella pudo tener lo que deseaba. Yo sabía lo que quería y se lo di. Por eso es importante cuando usted piense en la muerte, que haga sus planes para que deje su pareja, sus hijos contentos, que la celebración fue lo que usted deseaba. Hablo un poco más de esto en el futuro, pero hasta luego. Los dejo y que tengan una semana bien y que los vemos otra vez en el futuro. Hasta luego, que tengan una vida saludable. Soy el Dr. Díaz. Hasta luego. Gracias. Gracias.